Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Uy, que estamos dormidos todavía. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. ¿Sabe cuánta herida hay en el alma? Venimos hablando, ya llevamos, creo que esta es la sexta, sí. Sexto tema, acerca del alma. ¿Y sabe la importancia de sanar el alma? Usted dice, ¿por qué tanta importancia sanar el alma? El alma tiene que ser sana. Mientras el alma no sea sana, usted no va a ser libre completamente. Dice la Biblia, si el Hijo os libertare, ¿qué más dice? Seréis verdaderamente libres. Pero ¿por qué el cristiano muchas veces esta libertad no la tiene? Seguimos atados, seguimos amarrados, seguimos con debilidades, seguimos con cosas haciendo el mal carácter y tantas cosas que arrastra al cristiano. Vamos a orarle al Señor. Incline su rostro. Hoy el Señor viene a abrir su herida. Abrir aquella llaga que quizás está podrida. El Señor quiere hacer una cirugía con un bisturí, pasar, sacar todo lo que a usted le está afectando en su vida. Sí. Padre, en esta hora nos presentamos delante de ti, presento la iglesia delante de ti, para que seas tú hablando, trayendo convicción de pecado y de que todo lo que está mal en nuestra vida. Y que nuestra alma, Señor, sea sana completamente. Padre, porque hay un peligro, Señor, en no sanar el alma. Señor, te pido que seas tú, Señor, trayendo revelación de tu palabra a cada uno de mis hermanos, Señor. Obra en el corazón y en el alma de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, te damos gloria y honra a ti, Señor, siempre, y pedimos que sea tu Espíritu hablándonos en este momento, en el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a Mateo 12, 43 al 45. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa donde salí. Quiero que preste mucha atención porque a veces nosotros leímos estos pasajes y lo pasamos así como muy rápido. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá ¿a qué? A esta mala generación. Mire, cuando estudiamos el tema y estudiamos toda esta parte de la Biblia, ¿dónde entra el espíritu? Si la persona fue libre, fue liberada, fue reprendido el espíritu, salió de la persona, ¿y por qué vuelve a entrar el espíritu? ¿Se ha preguntado? Porque había una herida que no había sido sana. ¿Sabe qué? ¿Por qué la persona con depresión sale el espíritu de depresión, al tiempo vuelve a venir el espíritu de depresión y la persona vuelve a estar en depresión? ¿Sabe cuántas liberaciones se hacen en las iglesias y la persona al tiempo vuelve a estar igual? ¿Por qué? Porque no se ha tratado el tema, el profundo del tema, el alma. Por eso que los temas que estamos pasando son tan importantes que usted los pueda ver después en casa, todos los temas, porque le van a traer sanidad al alma. Se desalojó el espíritu, pero no se cerró la puerta que le daba entrada a ese espíritu. Se desalojó el espíritu, pero la herida está abierta. Se desalojó la depresión y sale el espíritu de depresión, pero la herida que provocó la depresión sigue ahí. Cuando la herida no sana, el espíritu dice, yo sé por dónde entré y sé cuál es el camino para poder regresar a aquel lugar. Dice, yo voy a volver a entrar. Y esta le llama su casa. Su casa. En la herida. Y es una puerta que no se cerró, que es igual a una herida que no se sanó. Entonces tenemos que sanar una herida, porque mientras la herida no sana, la liberación no será totalmente efectiva.
Usted dice, no, es que oraron por mí y el espíritu me revolcó en el suelo, vomité, escupí y soy libre. La liberación no es más que remover un espíritu de su comodidad. Expulsar un espíritu de un cuerpo, eso es liberación. Pero mientras la herida está vigente, el acceso a esa área sigue presente y el espíritu puede volver a entrar. Cuando usted quiere echar a alguien de su casa, no sé, ¿alguien quiere echar a alguien de su casa? ¿Sí o no? Si usted quiere echar a alguien de su casa, usted no solo le quita la llave, cambia la cerradura para que no vuelva a entrar, por si acaso se ha hecho una copia. Entonces, ¿por qué usted dice, y si se hizo una copia, apliquémoslo esto al mundo espiritual? A veces oramos por liberación y la gente cae, vomita y el espíritu sale de la persona. ¿Sabe cuántas liberaciones hemos estado nosotros? Un montón de liberaciones. Y nosotros después veíamos personas que al tiempo volvía a estar. Vemos gente que cíclicamente vuelve a padecer depresión, que cíclicamente vuelve a padecer ansiedad, que cíclicamente vuelve a padecer suicidio, que cíclicamente vuelve a padecer, diga cualquier espíritu que a usted se le venga a la mente y que usted haya vivido algo en su vida. ¿Y por qué? Porque el Espíritu sabe cuál fue la puerta que le dio la entrada. Y la puerta es una herida en el alma que nunca se sanó. Por eso, qué importante que el alma sea sana. Es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces hay un peligro en el alma en no sanar. Dígale al hermano que está a su lado, dígale, hay un peligro en el alma si no es sana. Hay un peligro en no sanar. Pero ¿cómo aprendimos a convivir con el dolor muchas veces? Y hay muchos que han aprendido a convivir con el dolor. Ya no nos importa la herida, pero menospreciamos la magnitud de aquella herida, como el punto de acceso que tiene un espíritu inmundo al alma y al punto importante del retorno. ¿Por qué? Porque el espíritu busca retornar. Acuérdense que dice que viene a buscar de vuelta al lugar donde él tenía, ¿qué? Tenía reposo. Porque los cuerpos son un reposo para los demonios. Los demonios no pueden andar vagando porque se cansan. Entonces buscan dónde reposar. Y entonces dice, acá hay una casa. Y muchas veces nosotros le tenemos una puerta abierta que dice, esta es mi casa. La herida que usted ignora, que usted olvida, pero los espíritus no olvidan. Olvidar es perdonar. No es eso. Cuando usted olvida, los demonios siguen sabiendo dónde está, cómo pueden entrar. La herida que usted ignora, que usted olvida, pero que el espíritu no olvida y sabe que es una puerta. Y que es un acceso, que es un lugar para entrar. Quiero que vamos al Salmo 38. Vamos a leer parte del Salmo, pero este Salmo entero, si usted lo lee, usted va a ver qué tremenda revelación hay en este Salmo. Mire lo que decía, nada hay sano en mi carne, a causa de tu ira, dice. Ni hay paz en mis huesos, a causa de ¿qué? ¿Qué es lo que trae el pecado? Enfermedad. Si usted está viviendo en pecado, ojo, puede venir una enfermedad, pero muy grave a su vida. Dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza y como carga pesada se han agravado sobre mí. Y miren lo que dice en el 5, que dice, y Eden, y supuran mi chaga. A causa de mi locura, estoy encorvado, o sea, encorvado estaba. Estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Mire, si usted presta atención a lo que dice este salmo, quiero que se le revele, porque no se trata solamente de leerlo, que usted se le revele todo lo que está diciendo. Es un salmo donde se está clamando por clemencia, porque todo el salmo habla de la ira de Dios, este salmo, y que la ira de Dios se desató. ¿Por qué? Porque había pecado sobre este hombre, pero este verso del 30 y en el 5 habla de una herida. Dice que no ha sanado y deja bien claro que la herida hiede y supura. Aquí
no sé si hay alguien que sea médico, enfermero acá en esta sala o en esta iglesia. Cuando una herida tiene mal olor, no es buena señal, ¿cierto? Porque cuando una herida tiene mal olor, le está diciendo que hay bacterias que están provocando una necrosis o neocrosis, ¿cómo se dice? ¿Necrosis? Necrosis. Y están provocándole la muerte al tejido. Y se está pudriendo por alrededor. Cuando pasa eso, la herida no duele. ¿Por qué no duele la herida? Porque se perdió la sensibilidad a causa de la necrosis y a causa de la muerte del tejido celular que rodea esta herida. Entonces se va a tocar la herida, pero no hay dolor. Yo quiero que esto lo vaya llevando a lo espiritual. Pero hay una contaminación por un agente externo que ha empezado a vivir dentro de la persona. Y esto solamente se determina por el mal olor, no por el dolor, porque no le duele. Entonces cuando en este salmo dice, mi llaga, mi herida en el alma hieden, y están diciendo, ya no la siento. O sea, hay algo que te hicieron que tú ya no lo sientes, pero hay una herida que está ahí. Hay una llaga que está ahí. Pero hay agentes que han estado viviendo y provocando una necrosis muerta del tejido. Significa que usted va a tocar y no va a doler. Pero esta herida invade o invadida por agente externo, que es una ocupación de bacteria en la herida. O sea, porque cuando el espíritu inmundo entra y usted no va a sentir dolor, pero sí va a haber un hedor, sí va a haber un mal olor que va a generar el espíritu al ocupar esta herida. Herida del alma. El espíritu entra donde está la herida, en el alma. Y usted no siente. Y para usted no pasa nada, estoy bien. Por eso que vemos gente que sufrió divorcio y usted pregunta cómo está, muy bien, mentira, no está bien. Sufrieron infidelidad y usted le pregunta cómo te sientes, fortalecido en el Señor. Mentira, porque no está fortalecido en el Señor. El problema es que cuando hay mal olor, se empezó a morir el tejido. ¿Y sabe qué pasa cuando el tejido muere? No puede cerrarse la herida, porque el tejido murió. Alguien que es médico sabe de lo que estoy hablando, o enfermera. Usted, hermana, debe saber, que ha estudiado. Cuando una herida está abierta para poder sanar, ¿qué tiene que hacer? Raspar, abrir. Yo me acuerdo una vuelta, llevé a mi señora al médico, un médico que era conocido, trabajaba yo con él, y la llevé y se le había infectado el talón porque se había comprado zapatos nuevos y le había hecho una herida y se le había hecho así una cosa acá atrás. Y fue al médico y ¿sabe qué hizo el médico? Agarró una tela, ¿cómo le llaman? Una gasa. Y la hizo así. ¡Buah! Y yo hice ¡buah! Le dejó todo rojo, la sangre así viva, todo vivo. Le sacó todo lo que tenía encima. Y después la curó. A los días estaba sana. Por eso una herida para sanar, ¿qué tiene que ser? Abierta. Pero el problema es que no nos abrimos. ¿Cuánto cuesta abrirse? ¿Cuánto cuesta decir lo que sentimos, cómo estamos? Por eso que lo que tuvo una necrosis que se murió para entonces que pueda ser sana, debe rasparse. Porque esa parte es imposible que vuelva a sellarse si no se raspa. Significa que cuando aparece el mal olor, ya la herida no cierra, porque el tejido empieza a morir. Lo que estoy diciendo es que hay herida en el alma. Esto llevémoslo al alma. Que empezaron a supurar. Que empezaron hermano, a desprender un mal olor. Y empezaron a volverse asintomáticas y que dejamos de sentir el dolor. Pero eso no significa que la herida sanó o desapareció. Lo que significa que la ignoran, que es diferente. O que aprendimos a convivir con ella. Y eso es un peligro. ¿Sabe por qué es un peligro en el alma? Porque no va a sanar. Si no se abre, no va a sanar. El peligro de no sanar está en que mucha gente ignora cuánta herida tienen en el alma y la magnitud de cada una de esas heridas.
¿Por qué? Porque aprendieron a convivir con la herida. Entonces, ahora es como que no pasa nada. Y aunque, hermano, empezamos a supurar, esto supura la herida, es el alimento, es lo que atrae los espíritus. Era lo que atraía a los perros de Lázaro. Cuando Lázaro estaba afuera del rico pidiendo limosna. Esto vamos a Lucas 16, 21. Los perros se alimentaban de lo que supuraba. Dice Lucas 16, 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, este Lázaro. Y aún dice, los perros venían y le lamían, ¿qué? La llaga. Entonces lo mismo pasa en el alma. Lo que está supurando es el alimento de espíritu inmundo que vienen a alimentarse de lo que usted está supurando en el alma. Los espíritus vienen a lamer, a alimentarse. ¿Por qué no segrega nada bueno de la herida? ¿O sale algo bueno de la herida? Porque una herida empieza a expulsar. ¿Y qué expulsa una herida en el alma? Rencor, odio, venganza, ira, contienda, disensiones. Todo sale del alma. Enojo, mal carácter. Y cuando supura la herida es lo que le está diciendo a otro espíritu, vengan, vengan a alimentarse. Acá hay una herida, vengan a alimentarse. Entonces una herida se vuelve el centro de alimentación de un espíritu en el alma de un hombre mientras no sea sano. Necesitamos ser sanos. Cada uno necesitamos ser sano en el alma. Porque hay peligro en no sanar. Hay peligro en querer pasar la hoja y decir no pasó nada. Ignoramos el problema, no pasó nada. ¿Para qué vamos a pelear? ¿Para qué vamos a discutir? ¿Para qué vamos a hablar? Si ya el problema ya pasó. Mentira, no pasó. Está ahí guardado en el alma. Acuérdense que el alma es donde están todos los sentimientos. Y la pareja dice, bueno, total, ya llevamos 10, 20, 30 años casados, ¿para qué vamos a pelear? A ver, ya pasó. Pero ¿qué vamos a estar hablando más del tema? Pasemos la hoja y ya está. No, hermano, no pasemos la hoja. Si primero no examinamos la herida, usted no pase la hoja. Tiene que hablar. Si es su pareja, tiene que hablar con su pareja. No puede dejar pasar las cosas. Si usted deja pasar, hay una herida. Por eso que el Salmo 38 tiene que leerlo completo en su casa, tarea para la casa. Ese es como en el colegio, tarea para la casa. Para que vea el estado en que está la herida pone a un hombre. Pero aquí está diciendo en el 6, dice, estoy encorvado, dice. Habla de humillación. O sea, no puedo levantar mi cabeza, está diciendo. No puedo levantar mi cabeza, siento vergüenza, la herida provocó vergüenza, estoy encorvado, decía. Eso es lo que estaba diciendo. No quiero mirar a nadie. Cuando usted está herido, no quiere mirar a nadie. Usted no le mira a los ojos a la gente porque usted sabe que la gente puede leerle lo que usted está segregando de la herida. El que está herido evade el contacto visual, evade el contacto físico, evade el contacto verbal. ¿Por qué? Porque anda encorvado por la herida. La herida te avergüenza y llega un momento donde esa es incompatible con el medio en el que usted fuiste compatible. Se vuelve incompatible donde usted antes estaba bien. Cuando un hermano que se fue y que fue servidor y que de la noche a la mañana no viene a servir a la iglesia, anda distante, no quiere hablar con nadie, evade el saludo, anda con palabras cortas, no quiere hablar y se escurre, se escapa. Algo está pasando. Hay una herida que lo está encorvando. Esta es la manifestación externa de una herida que está en el alma y se manifiesta de esta forma. Y dice, estoy encorvado, estoy humillado. El que está herido todo lo va a sentir como una humillación. Cuando una persona está herida, cualquier cosa que le hablen es como que se lo toma a pecho y se siente mal. El que está herido va a sentir que todo le humilla. Una palabra lo humilla, una publicación de alguien en el Facebook también lo humilla. ¿Por qué? ¿Por qué se humilla tan fácil?
Porque hay una herida segregando en el alma. Y dice, la Biblia decía que andaba como enlutado, ¿cierto? Andaba encorvado, andaba enlutado, tenía heridas que supuraba y habla del dolor, porque enlutado es un luto, es un dolor. Dolor de la pérdida, de muerte, de aflicción, de depresión. Las heridas son puertas abiertas a espíritu, tengamos claro. Donde hay una herida, hay un acceso a los espíritus que son compatibles a la herida que se causa o a lo que causó la herida. Las heridas supuran, eso es el alimento de los espíritus inmundos, la libertad es efectiva cuando hay sanidad. Si no hay sanidad, no va a haber libertad completa. Decimos, somos libres. Libre soy, cantamos, pero no somos libres. Realmente no somos libres. Solamente de la boca para afuera. Aprendimos a vivir con la herida adentro. Ese es el problema. No podemos esperar ser liberados y estar en libertad mientras la herida no sane. Le voy a explicar mejor. No es lo mismo. No es lo mismo ser libre que estar en libertad. No es lo mismo. Usted es libre cuando el espíritu inmundo sale, es libre. Pero usted está en libertad cuando usted permanece libre. Ahí está en libertad. El problema está que muchas veces no permanecemos en libertad. Entonces todos podemos ser libres, porque ser libre no es más que la confrontación a la manifestación del poder de Dios, provocando la incomodidad a un espíritu inmundo y desalojándolo de aquel lugar, de un cuerpo o del alma. Solamente eso es libre, pero no es la libertad completa. Pero este estado de ser libre no se perpetúa en la libertad a no ser que hay sanidad. Porque cuando hay sanidad es cuando la herida cierra y deja una puerta cerrada a los espíritus inmundos. Por eso que la importancia debe ser sano. Y cuando regresa a ver, aquel espíritu se da cuenta de que no tiene acceso. Y no puede buscar apoyo y no puede entrar a aquel lugar que entraba. ¿Por qué? Porque la puerta se cerró. Toda persona que padece bipolaridad, esquizofrenia, enfermedades nerviosas, depresión, ansiedad, trastorno de ansiedad, todos estos que sobran los nombres que le han puesto la ciencia, porque hay un montón de nombres, si todas ellas, cada crisis se vuelve peor que la primera. Porque la persona cuando tiene una crisis, después la próxima crisis es peor que la que tuvo al principio. Porque los médicos no hayan cura. Porque el problema está en el alma. No en las pastillas, porque no está en el cuerpo. Está en el alma. Cada crisis se vuelve peor. Y no encontramos gente que dice, pero le han ministrado tantas veces y no pasa nada. Mire que han orado por él y no pasa nada. Siempre se manifiesta esta persona, dicen algunos. Pero no pasa nada. Porque cuando se libera a alguien, pero no sanó la herida, ¿qué pasa? Esa herida se vuelve el acceso de los espíritus. Porque el espíritu conoce el camino y saben cómo entrar. Pero el que está ministrando no conoce lo que vivió la persona. Por eso que no puede ministrar sanidad. Porque la persona mientras no se abra, no puede ser sana. Por eso que cuando Jesús ora por la mujer con flujo de sangre, no le bastó con liberarla. Porque la Biblia dice que ella quedó libre de su azote. O sea, lo que habla de un estado de cautividad. Si esto vamos a Marcos 5, 33 y 34. Dice, ¿lo tiene ahí? Si lo tiene Biblia, allí lo pone en la pantalla. Dentro de media hora más o menos lo pondrá seguramente. Marcos 5, 33 y 34. Se me equivoqué seguramente de escribir. ¿Ah? 33 y 34. Entonces la mujer temiendo y temblando dice, ¿está bien? Está bien. Y sabiendo lo que en ella había sido hecho, dice, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote.
Dios no dejó que se fuera libre, porque ella tocó el borde del manto y fue sana automáticamente. Pero ¿por qué Cristo no dejó que se fuera? Dijo, alguien me tocó, a ver que venga, ¿quién me tocó? ¿Por qué? Porque quería sanar su herida. No quería que se fuera con la herida, porque si se iba con la herida, esa persona iba a estar peor después. Dios no dejó que se fuera, el Señor necesitaba sanar la puerta de acceso. Para cerrar esa puerta de acceso en el alma tenía que sacarla de la vergüenza, porque la herida que ella tenía era la vergüenza. Acuérdense que una persona que estaba en menstruación en aquel tiempo tenía que ser apartada de la sociedad, sacada afuera. Y ella cuando pasaba por un lugar tenía que decir, soy inmunda, soy inmunda, soy inmunda. Tenía que andar gritando que era inmunda. Entonces había una vergüenza en esta mujer. Entonces Jesús no solo la libera, sino que también sana la herida para evitar el retorno del espíritu. Y lo hace diciendo, ¿quién me ha tocado? Todos conocemos la historia. Y la mujer entonces apenada, o como dicen en Honduras, apenada, sí, tenía pena. Dice, yo te he tocado. Y el Señor públicamente la sanó. Y la mujer había sido libre, pero ahora el Señor estaba sanando el alma y cerrando la herida del alma. Y lo hace, ¿cómo? Públicamente, diciendo, tu vergüenza vamos a combatirla. ¿Sabes con qué? Con una operación pública, delante de todo. Ya eres libre. No hay herida. Es cuando la mujer se pone a los pies de Jesús frente a todo el mundo, el Señor le dice, mujer, sé salva, vete libre. Entonces hay un efecto de sanidad. Podemos verlo en los milagros que hizo Jesús, cómo Jesús obraba los milagros. Cuando aquellos traen a aquel hombre enfermo que abren un hoyo en el techo de la casa y lo bajan. Todo el mundo esperaba la sanidad, que el espíritu que le tenía en aquel estado abandonara su cuerpo. Pero Jesús sabía que había necesidad de cerrar la puerta y no reprende solamente al espíritu. Y es por eso que le dice, tus pecados te son perdonados. No le dice, sé sano. No, tus pecados te son perdonados. ¿Qué lo tenía en el estado a ese hombre? Los pecados. Los pecados traen enfermedades. ¿Sabía eso usted? Y enfermedades mortales. De muerte, muchas enfermedades. Y muchas veces el cristiano juega con el pecado. Y es terrible. Y es por eso que le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Cuál de los pecados del hombre? No lo sabemos, porque no dice cuál era el pecado. Pero la culpa de su pecado había enfermado a este hombre. Su cuerpo y su alma, era lo que leíamos anteriormente en el Salmo 38, cómo el alma trae enfermedad al cuerpo. Cuando decía, me encorvé, me enfermé, siento dolor, ando enlutado. Hay gente que llega a estar enlutado por mucho tiempo. Postrado en la cama de noche, a la mañana no pueden caminar, van al médico, el médico no encuentran qué pasa. ¿Por qué no camina? No hay nada en la columna, no hay nada en la médula, no hay nada en la cervical, no hay nada en los huesos, no hay hernia, no hay tumores. ¿Qué pasa? ¿Por qué no camina? No lo sabemos. Los médicos no saben. De pronto dejó de caminar. Hay que analizar por qué el hombre de la Biblia de pronto dejó de caminar, se quedó en una camilla. Cuando llega Cristo por un milagro de sanidad, Jesús dice, perdón, pero primero hay que sanar el alma. Le dice, tus pecados te son perdonados. Se quedaron todos asombrados porque de liberación no sabían mucho. Por eso dicen, ¿cómo que los pecados te son perdonados? Le dijeron. Y el Señor dice, ¿qué es más fácil, sanar o liberar? ¿Qué es más fácil? Es más fácil sanar que liberar. ¿Sabía? Es más fácil liberar que sanar. Perdón. Te sanó que tus pecados te son perdonados. Entonces el Señor estaba diciendo, ojo conmigo. Es más difícil sanar la herida y cerrar la puerta que expulsar un espíritu. ¿Por qué? Porque el alma es más difícil sanar que liberar. Por eso que hay mucha gente que sigue el mismo estado por mucho tiempo
y llegan a la iglesia 20, 10, 15, 30 años en la iglesia y siguen igual, porque no ha sido sana el alma. Es fácil la liberación, pero es difícil sanar el alma. La liberación empezamos a orar y a clamar y a reprender y la gente empieza a chamuscarse y a retorcerse, quizás a subirse por las paredes porque lo han pasado un montón de cosas con esto, otros a vomitar y etcétera. Y terminan libres. Pero el problema es que el alma, si no es sana, la persona no quedó libre total. Sanar el alma tiene que ver con meter el dedo en la llaga. Y eso es lo que duele. Meter el dedo en la llaga. ¿Cuántas heridas hay dentro tuyo que tú ni siquiera quisieras hablar de aquellas heridas? Porque si tú recuerdas te trae dolor. Por eso que meter el dedo en la llaga es buscar la raíz del problema y empezar a acomodar lo que está herida ha provocado. Esto que está aquí es importante que lo podamos entender. ¿Por qué es importante? Porque sin esto no es efectiva la liberación. Si no lo entendemos, no es efectiva. El hombre que bajaron en la camilla, la mujer con flujo de sangre, pero podemos hablar de la sirofenicia, otra mujer, a quien Dios tenía que trabajar el alma y despojar el orgullo que había en esta mujer. O sea, en esta mujer había orgullo. ¿Por qué usted dice diciéndole esto no es tuyo? Esto no es tuyo, esta comida no es tuya, esto no te pertenece. Esto es de los hijos. Tú eres una perra, le dijo. O sea, es fuerte. ¿Y sabe qué dijo esta mujer? Sí, soy una perra. Estaba tratando el orgullo. ¿Por qué? Porque los espíritus habían entrado por el orgullo de esta mujer. Habían entrado a su familia. Entonces vemos en la Biblia milagros que de pronto no logramos entender, porque los plasmaron cuando suena grotesco decirle a una mujer fea, imagínese perra. Decirle gorda ya es ofender. Pero ahora que el Señor quería trabajar la herida, que si no cierran se vuelve un acceso a los espíritus. Y este es el problema de la iglesia, que aprendemos a convivir con el dolor. Hermano, usted no lo mandaron a convivir con el dolor. A usted lo mandaron a ser libre, libre de todo dolor. Porque si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque el pago en la cruz del Calvario es ser sano por sus llagas, dice. Y la sanidad no es solo del cuerpo, la sanidad también es del alma. Antes una herida habrán estímulos externos que empeorarán el estado de la herida. Entonces ignorar una herida no hará que desaparezca la herida. Las heridas deforman el comportamiento del hombre y la conducta del hombre. Eso provoca una herida. O sea, lo deforma. Usted, su forma de ser es diferente cuando hay herida. El carácter de la persona es diferente cuando hay herida. Y dice, yo soy así y no, tú no eres así. Dios te vino a libertar. Y la libertad que trae el Señor cambia tu forma de ser. Empieza a haber amor en tu vida, palabras de amor, empieza a cambiar tu forma de hablar. Pero ¿por qué no cambia la forma de hablar? Porque hay una herida. Hay una herida que transformó tu comportamiento, tu temperamento, tu manera de comportarte, aquella herida. Entonces lidiamos con el carácter. ¿Cuántos lidian con el carácter acá? ¿Sabe qué le quiero decir los que están lidiando con el carácter? Porque hay una herida. Y no se ha dado cuenta, quizás esa herida está oculta, está escondida. A veces queremos cambiar a la gente diciendo al hermano, no lo diga hermano, o no haga eso hermano, o hermano, eso no se hace. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué siempre está enojado hermano? El problema está en el alma. Y no nos hemos dado cuenta. Entonces la gente aprende a disimular. Para que no nos digan nada, aprendemos a fingir. O sea, aprendimos a ser hipócritas directamente. A fingir que no nos duele cuando en realidad la herida está ahí. Aprendimos a sonreír cuando tenemos el llanto aquí en la garganta. ¿Por qué? Porque las heridas deforman el comportamiento y la conducta de un hombre y de una mujer. Si usted es padre, usted tiene que mirar al más mínimo cambio en el comportamiento de su hijo.
porque eso es un indicador que algo está pasando en la vida de su hijo. Hay niños que son violados y lo dicen no con la palabra, no dicen que son violados, pero lo dicen con su comportamiento. Pero los padres no pueden discernir que hay algo en el comportamiento fuera de lo usual en su hijo. Hay heridas por déficit de atención de los padres hacia los hijos. En estos últimos tiempos se está provocando que los padres no prestan atención a los hijos. Los hijos prácticamente viven sin padre y sin madre. Los padres no comparten con sus hijos y se vuelven rebeldes los hijos. ¿Por qué? Dicen. Porque quieren llamar la atención, por eso se vuelven rebeldes. Porque no le prestan atención los padres a los hijos. Y se desarrolla un comportamiento, es que mi hijo es rebelde. Por algo. Algo pasó. Algo pasó en tu familia, algo pasó en tu matrimonio. Está tratando su alma de que tú le sanes y entonces el alma deforma un comportamiento para poder exteriorizar el dolor y hablar a través de un lenguaje que no es audible, pero sí por medio de un comportamiento que quiere decirte, estoy herido en el alma. Eso está diciendo el niño, estoy herido en el alma. Y es tan fácil leer el alma a un niño. Cuando usted es padre y nota que su hijo algo pasó. Mi hijo ya no es el mismo. Preocúpese. Algo pasó. Hable con su hijo. Y usted pregunta, ¿qué pasó? Y el niño no habla. Y usted pregunta y el niño no dice nada. Pero hubo un cambio en el comportamiento de su hijo. Es tan fácil saber que alguien está herido. ¿Por qué se sabe cuando alguien está herido? Porque hay un cambio en el comportamiento. Pero ese cambio es fácil de identificar cuando la herida es frecuente, porque el cambio es frecuente. ¿Y por qué? Porque hay una herida que deformó el comportamiento. En el alma, ahí está la voluntad, las emociones, los sentimientos, los pensamientos, está todo guardado en el alma. Acuérdense lo que hemos estado estudiando. Entonces, cuando la herida está en el alma, se deforma el comportamiento. Ignorar que una herida está ahí no va a hacer que desaparezca, va a hacer que se siga deformando el carácter sin darse cuenta porque la herida sigue estando. Si le tratamos la herida a la gente, pudiéramos corregir los problemas que hay en el temperamento y en el comportamiento y la conducta del ser humano. Si pudiéramos tratar el alma. ¿Por qué usted cree que la ciencia manda a los niños a psicólogos? Porque ellos saben que el problema de comportamiento está en el alma. Lo que no lo pueden ellos manejar, no lo pueden solucionar, pero saben que el problema está en el alma. Por eso que en el colegio le dicen al niño hay que llevarlo a psicólogo. La ciencia sabe que el niño tiene que hablar, que tiene que sacar lo que tiene que decir, lo que está dentro. Que algo está pasando, que algo está fuera de lo normal en el niño. Entonces cuando un maestro le dijo a usted, el niño necesita terapia, ¿qué dijo usted? No puede ser. No puede ser que el maestro mundano tenga más discernimiento que un cristiano. No puede ser. Algunos cristianos dicen que Jehová reprenda al diablo cuando lo mandan al niño a un psicólogo. La maestra puede leer el alma a su hijo mejor que un cristiano. Y es terrible. Claro, ellos no tienen la terapia efectiva, ellos no tienen la sanidad del alma. Ellos solamente hacen que la persona hable, nada más. Ellos no tienen la sangre de Cristo. Ellos no tienen aceite de mirra, miel para vendar la herida. Ellos no tienen a Cristo. Ellos no tienen el sacrificio de la cruz de Cristo. Pero nosotros sí. Pero no sabemos tratar el alma. Porque todos los problemas están en el alma. Pero apartamos por ignorar lo que está pasando. Cuando en realidad lo que necesitamos es sanar el alma. Vamos a 2 Samuel 9, 3 al 8. Ya estamos acabando. Con media hora más ya terminamos. 2 Samuel 9, 3 al 8 dice, el rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. David estaba diciéndole, y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonathan, que Jonathan era muy amigo de David.
habían hecho pacto. Dice, un hijo de Jonathan lisiado de los pies. Escuche bien, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lo-debar. Preste mucha atención a esta palabra, Lo-debar. Entonces se vio el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lo-debar, y vino Mefibosé, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Mefibosé, y el rey, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre. Escuche bien, Dios le está hablando en esta tarde, en esta mañana. Y dice, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Esta es una invitación que le está haciendo el Señor en esta mañana. Y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿qué dijo Mefibosé? ¿Se da cuenta la respuesta? Nosotros vamos a estudiar un poquito este tema. Dice, el rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está Siba? Respondió y dijo, Lo-debar. Cuando yo me fui a buscar esta palabra Lo-debar, ¿qué significa Lo-debar? Lo significa no, y debar significa palabra. No palabra, o sea, sin palabra. ¿Quién es la palabra? Entonces, ¿dónde estaba viviendo Mefibosé? Mefibosé estaba viviendo en un lugar donde no había palabra, donde no se podía hablar. Mefibosé tenía una herida en el alma, se había lisiado sus pies, no podía andar, su caminar era torcido, pero llama la atención que Mefibosé se sentía como un perro. Y usted sabe que Mefibosé empieza a decir, ¿por qué llamas a un perro como yo? No sé cómo usted se siente. No sé si usted se siente menoscabado, se siente lo más bajo posible. No sé cuál es su postura. Dice, ¿por qué quieres a un perro como yo? Pero donde vivía Mefibosé es en Lo-debar. Es un lugar donde no había palabra, donde no había lenguaje. Entonces Mefibosé viene de la casa, de una casa donde el padre muere, donde no aparece la madre, donde la nodriza se tropieza y se le cae el niño y queda lisiado. Y empieza a vivir en una casa donde no hay lenguaje, donde no hay palabra. El peor enemigo para una sanidad del alma es Lo-debar, sin palabra. No sé si lo está entendiendo. Cuando usted se esconde, ahí dice, no quiero hablar, yo no quiero contar, yo no quiero decir nada. Está en Lo-debar. Por eso que usted no quiere hablar, porque usted está en Lo-debar. Y aunque siempre hemos predicado o hemos entendido que David quería sentar a Mefibosé en su mesa, lo que yo entendí, lo que yo estaba mirando es que David quería sacar a Mefibosé, ¿de dónde? De Lo-debar, lo quería sacar de aquel lugar. De hecho, le cambia la casa, le da una casa nueva, porque quería cambiar el estado del alma de Mefibosé. Quería sacarlo de Lo-debar, quería sacarlo de donde no hay lenguaje, porque no hay cosa más terrible o más peligrosa que una herida en el alma que no hablar lo que está viviendo. Es lo más terrible que no hablar lo que está pasando. La gente quiere ser libre, pero la gente no quiere ministrarse. La gente quiere ser libre, pero la gente no quiere sanar. La gente quiere ser algo o quiere algo que pase en su vida, pero no quiere abrir su herida. La gente quiere que los espíritus no la atormenten, pero no quiere sanar la herida. No quiere que se le meta el dedo en la llaga. Ese es lo más terrible. Por eso es que en el Antiguo Testamento es tan rico, hermano, cuando el leproso llegaba y le decía al sacerdote y se tenía que quitar la ropa para mostrar la lepra. Porque cuando había un leproso en el pueblo de Israel, el leproso tenía que ir donde el sacerdote, se tenía que quitar toda la ropa, desnudarse y presentarse en el sacerdote para que el sacerdote viera cómo era la lepra que tenía. Para mostrar la herida, para mostrar la llaga. Y entonces el sacerdote miraba la llaga y determinaba qué iba a hacer con este
hombre que estaba con lepra. Por eso que tenía que desnudarse. Por eso que la sanidad del alma hay que desnudarse. Porque no se puede determinar qué tratamiento hacer con alguien si no se mira la herida. Por eso que la herida debe ser abierta. Por eso que hay que meter el dedo en la llaga. Hay gente que llega a la iglesia y dice: yo quiero ser sano, o yo quiero ser libre. Pero el problema es: pero no quiero mostrar mi herida, no quiero mostrar mi llaga, pero no quiero mostrar aquella herida, no quiero hablar de lo que me pasó. ¿Sabe qué está viviendo en Lodebar? ¿Sabe? En nuestros tiempos hay muchos heridos de nuestra época porque los hijos no podían hablar. Los hijos no tenían derecho a opinar. Los hijos, cuando iban a hablar, le daban un cachetón de vuelta y te tenían que callar. No tenían derecho a voz ni voto ni a opinar. O sea que al hijo de chiquito lo metían al Lodebar. Entonces no podían opinar, no podían hablar, no podían decir lo que sentían, lo que opinaban. El padre y la madre se peleaban, los hijos, el padre gritaba a los hijos como loco y los hijos tenían que callar. Porque de chiquito lo metían al Lodebar, donde no hay palabra. Donde no hay palabra.